Hola, soy Alexa o Ashley. Y sí, realmente creo que los puntos de los ateos son muy interesantes. Los que están inclinados a la ciencia, no los rebeldes. Es comprensible que en una época tan objetiva, estos puntos de los ateos se sientan tan válidos y sean tan bien aceptados. ¿A qué me refiero con una época objetiva? El objetivismo es una corriente filosófica que tiene como principio elemental apartar al hombre de todo camino espiritual o religioso que lo lleve a concebir una realidad distinta a la que puede percibir con los sentidos. Otros puntos del objetivismo son la epistemología, la ética. La ética señala que la razón es la única que puede juzgar al individuo. Sí, o sea que lo que va a definir si estás haciendo bien o estás haciendo mal, vas a ser tú mismo con tu razonamiento que has adquirido a través de tus experiencias o conocimientos. Es debatible esta postura de considerar al razonamiento como un estándar ético, ya que según estudios científicos aseguran que los hombres tienen comportamientos impulsivos como animales. Una definición del hombre que pone aún más en tela de juicio esta postura es la dada por Hippolyte Taine, inspirado en obras de Shakespeare, que dice que el hombre es una máquina nerviosa gobernada por un capricho, dispuesta a las alucinaciones, transportada por pasiones sin freno, esencialmente no razonadora y conducida al azar por circunstancias más determinadas y complejas como el dolor, el crimen, la locura y la muerte. Interesante, ¿no? Porque si nos consideramos de esta manera, creemos conveniente poner nuestro razonamiento como un estándar ético. Otro punto del objetivismo es la estética, la cual describe al hombre como un ser perfecto, que no necesita de un agente irreal que le complemente su ser. El objetivismo considera el egoísmo como una virtud, ya que considera que no hay motivos para poner las necesidades de alguien más por encima de las nuestras. También considera el orgullo como una virtud y la humildad como un defecto. Dice que este estado mata la ambición moral. Tal vez inconscientemente muchos de nosotros hemos caído en alguno de estos postulados del objetivismo. Y es que es más fácil hacer lo que todos están haciendo, decir o creer lo que todos creen. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? Antes los pensadores, los filósofos, eran más abiertos, más subjetivos, eran amantes de contemplar la naturaleza y no podían concebir que algo tan perfecto fuese reducido a simplemente la palabra materia. Ellos buscaban entender el porqué de las cosas, el cómo, su función, su propósito. También sabían que existía lo físico y lo tangible, pero sabían que existía algo más que superaba su entendimiento, sus conocimientos, y aunque sabían que lo superaba, aún así no lo negaban. Aunque sabían que no podían comprenderlo ni dimensionarlo, buscaban entenderlo. Un pensamiento muy antiguo y muy interesante es el hermético, que dice que Dios es visible en lo creado, es visible en el hombre y que está más allá de cualquier denominación, que es invisible pero a la vez es el más evidente. Es contemplado con los pensamientos, pero también es visible a los ojos. Anselmo de Canterbury define a Dios como aquel ser mayor por el cual no puede pensarse otro, y afirma que si Dios solo existiera en la mente del religioso, podría concebirse a un ser aún mayor en la realidad. O sea que si lo podemos pensar tan perfecto, en la realidad es aún más perfecto. Kurt Gödel, un matemático, inspirado en los pensamientos de Anselmo de Canterbury, hizo una prueba ontológica basada en lógica modal
donde distingue dos verdades: las verdades necesarias y las verdades contingentes. Una verdad es necesaria si es verdad en todos los mundos posibles. Por contraste, una verdad es contingente si puede o no pasar. Un ejemplo de esto sería: más de la mitad del planeta está cubierto por agua. Esta afirmación es verdad en nuestro planeta, pero no es verdad en otros planetas, por ello sería una verdad contingente. Si existe la posibilidad de que Dios exista con las virtudes que lo creemos, entonces significa que tiene que existir, porque si no existiera, nosotros no existiríamos. Si hay alguna chispa de posibilidad de que Dios existiera, tiene que existir. Así dice Gödel, yo no sé. Pero bueno, regresemos al objetivismo. ¿Cómo llegamos hasta ese grado si empezamos de una forma totalmente opuesta? Fue por ahí del siglo XVII que René Descartes tenía la necesidad de elaborar un nuevo método del pensar que uniera la filosofía y el saber científico. Buscaba algo para establecer las bases del pensar, así que elaboró el principio de la matematización de la investigación científica. Descartes estaba marcando una nueva forma de concebir la realidad. Formuló las bases de lo que hoy conocemos como el método científico. El principio de matematización tiene 4 reglas. La primera la nombró evidencia. Dice que se afirma como verdadero a todo aquello que se ha revelado evidentemente al pensamiento. Y es evidente aquello que ya no admite duda alguna, porque se ha visto clara y distintamente. La segunda regla es el análisis. El análisis consiste en reducir lo complejo a sus partes más simples para conocerlo correctamente. En efecto, es lo que hoy hacemos. Simplemente reducimos lo complejo a lo que está dentro de nuestra capacidad de conocimiento. El tercer punto es la deducción, que como su nombre lo dice, consiste en deducir. De las verdades que se consideran como fáciles, se deduce para construir verdades de lo complejo. Y el cuarto punto es la comprobación, que consiste en comprobar si lo que se ha descubierto está dentro de los puntos anteriores. Ese fue el método propuesto por Descartes, pero sus intenciones y creencias nos muestran otro contexto. Descartes de ninguna manera descartaba la existencia de Dios, solo que buscaba un método para relacionar la ciencia con la filosofía. Tal parece que esta idea se fue pasando como el juego del teléfono descompuesto y solo quedaron residuos de una frase ordenada. Pero bueno, creo que ya lo hemos hecho con distintas áreas. Descartes creía en 3 sustancias. La primera, la sustancia finita pensante, nosotros. La segunda, la sustancia extensa, el mundo, la materia. Y la tercera, la sustancia infinita pensante, que hace referencia a Dios. Descartes decía que el conocimiento humano no conoce las cosas en sí mismas, sino las ideas de las cosas, es decir, el modo en que éstas se manifiestan al pensamiento. Para Descartes existían 3 tipos de ideas. Las facticias, que proceden de la imaginación, la voluntad y son subjetivas. Las adventicias, que son aquellas donadas por los sentidos. Su procedencia es del exterior, más objetiva. Y las innatas, que se encuentran impresas en nuestra mente. Estas ideas innatas son 3. La idea del yo, la idea de Dios y la idea del mundo. Aunque Descartes, con todos sus conocimientos y su mecanicismo, no pudo explicar la primer fuente de movimiento, y aún después de que admitió que Dios era el creador de la materia en movimiento, fue su anhelo por la ciencia moderna y explicar la realidad a través de las matemáticas y la ciencia lo que lo llevó a no estar conforme con esa explicación teológica sobre el movimiento, sino que a partir de ahí impulsó una serie de leyes de la naturaleza
que hacen de la física un mero intento científico por explicar el mundo. Así otros hombres comentan que les pedían que escribieran de manera argumentativa racional los misterios que a diario meditaban. Fue por complacer a sus espectadores que se alejaron del camino de lo complejo. Guillermo de Ockham dijo que para conocer a Dios solo puede servir la fe. Y aunque desconozco el contexto o la intención con la que lo dijo, no estaba del todo errado. La Biblia dice que el hombre natural no puede percibir las cosas que son de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Al analizar el mundo sin darle parte a Dios, podemos llegar a conclusiones como las de Schopenhauer. Este hombre era el máximo exponente del pesimismo filosófico. Decía que la vida era sufrimiento. Y es curioso cómo, al analizar su intento de vida, sin Dios, poniendo sus propias leyes, solo encontraba eso, sufrimiento. Pero al voltear a ver inconscientemente a Dios podía encontrar un poco de esperanza. Arthur Schopenhauer era un hombre que protegía a los animales. A pesar de ser un gruñón, no lo era tanto. Digo que inconscientemente volteaba a ver a Dios porque contemplaba y admiraba su creación y también la protegía. Y ahí encontraba esa esperanza. También podemos revisar el libro de Eclesiastes, donde narra la historia de cómo un rey, el rey Salomón, que terrenalmente lo tenía todo, intenta analizar la vida debajo del sol y llega a la conclusión de que todo es vanidad de vanidades. Al final de su libro dice que el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. ¿A dónde escaparemos de Dios? Si en todas partes, toda la naturaleza nos habla de Él. Todo lo bueno, todo lo que es digno de admirar, la belleza de la música, el arte, todo, incluso eso que ya hemos corrompido y que consideramos como una creación nuestra. Todo lo que disfrutamos es de Dios, es su voluntad, es su plan. Pero claro, muchos lo negarán, porque no puedes reconocer la firma del autor cuando no conoces al autor. Aunque toda la creación tenga el sello de Dios, si no conoces a Dios no le darás el crédito. Un ejemplo de esto lo describiré con una anécdota. Una vez hice pública en mis redes sociales unos párrafos sobre algo que pensaba. Hubo comentarios muy positivos, de esencias completamente distintas, aunque ambos eran positivos. El primer grupo se caracterizaba por esta frase: si tú lo escribiste, shalala, shalala. Había duda de si yo lo había escrito. El segundo grupo lo define en las siguientes palabras: mientras lo leía, iba escuchando tu voz. No culpo al primer grupo, simplemente no me conocen. Pero lo que me gustó fue darme cuenta de que cuando no se conoce a alguien se hacen especulaciones. Pero esas especulaciones no van a cambiar nada. No van a cambiar la realidad. Que hayan dudado de que ese texto era de mi autoría no significa que yo no lo haya escrito. El que muchas personas nieguen que Dios es el creador de todo lo que vemos no cambia el hecho de que cada cosa tenga incrustada su esencia. Si contemplas algo, si admiras algo, busca conocer al Creador. Él te contará más de su obra. Bueno, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Espero que haya sido de bendición para tu vida y que te haya puesto a pensar un poco o un mucho. Mi pregunta, después de que ya has visto cómo el pensamiento actual tuvo su inicio, el cual hoy en día ya está tergiversado, es la siguiente. Realmente un pensamiento objetivista que busca reducir las cosas a su manera más simple te hace menos ignorante o más libre. No olviden que estaré subiendo videos cada semana. Les amo y les bendigo.